Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles, estar con ustedes y poderles compartir hoy, como todos los jueves, acerca de la palabra de Dios para que seamos mejores hijos de Dios y llevemos mucho fruto en toda buena obra. Recuerda que esa es la voluntad de Dios. En Colosenses capítulo 1 está clarísimo. Él ora, ahí Colosenses 1, ya muchos lo saben, es una oración del Espíritu Santo que le dictó a Pablo, pero es una oración del Espíritu Santo que dice que ora por dos cosas. Una, que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y esto es bien importante y tiene mucho que ver con la fe. Es prácticamente la base de la fe. Que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y número dos, que de esta manera nosotros vamos a crecer para ser mejores hijos de Dios, llevando mucho fruto en toda buena obra. Eso quiere decir que todo lo que hagamos sea bueno y que todo lo que hagamos bueno tenga muchísimo fruto en nuestra vida y en la vida de los demás. Y de esta manera dice que nosotros vamos a crecer en el conocimiento de Él. Fíjate bien, son dos cosas distintas. Crecer en el conocimiento de su voluntad es vital para todo creyente. Es vital, no puede haber fe si tú no conoces la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, entonces la fe vendrá a ti. La fe estará en ti. No hay fe si no conoces la voluntad de Dios. Y el problema de mucha gente, de muchos creyentes, es que paradójicamente son incrédulos porque no conocen la voluntad de Dios, sino ellos tienen conocimiento de cosas que no son la voluntad de Dios, ¿no? Son sus paradigmas. El conocimiento que tienen de la voluntad de Dios es que Dios tiene la voluntad o en su voluntad está el que nosotros padezcamos, suframos, que porque eso nos da crecimiento, nos da madurez, que nos fortalece y que de esa manera quién sabe qué y no sé qué tantas cosas. No, no es así. Es cierto que Él quiere que seamos valientes y esforzados. Ahora, desafortunadamente para mucha gente, el ser valiente y esforzado es, es padecer y sufrir. No sé si me estoy explicando. Es como lo que enseñaba yo el domingo, ¿no? Que Pablo termina diciendo que si la disciplina para nosotros son azotes de Dios, bueno, está bien si tú crees que Dios te está azotando porque te quiere disciplinar, es decir, te quiere corregir, pues quédate con eso. Cree que son azotes, pero son azotes de amor, son azotes de Dios para que tú crezcas, pero la verdad es que no son azotes. Ese es el concepto carnal, humano, terrícola que nosotros le damos a la corrección de Dios equívocamente, o sea, erróneamente, porque no debemos de verlo como azote, sino debemos de verlo como corrección. No nos debe de doler que alguien nos corrija, sino nos debe de bueno, nos puede avergonzar que alguien nos corrija, pero debemos de ver siempre, hombre, gracias, qué bueno que me lo dijiste, ¿no? Porque es como cuando te dicen, oye, traes todavía algo de comida en los dientes y se te ve, ¿no? Ay, qué pena, perdón, pero gracias, qué bueno que me dijiste, ¿no? O traes mal aliento, oye, qué pena, perdóname, pero gracias por decírmelo, voy a lavarme la boca, o voy a checar por qué tengo mal aliento, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que entender que Dios sí quiere que seamos valientes y esforzados, ¿no? Que seamos valientes y arrebatemos las bendiciones y promesas que Dios tiene para nosotros. Pero esa valentía empieza cuando conocemos que la voluntad de Dios es que nosotros recibamos todas esas promesas. Entonces, es vital que entendamos y conozcamos la verdadera voluntad de Dios que Romanos 12, 12, 2 dice,
es buena, agradable y perfecta para tu vida. Es buena porque es buena. Así como todo lo que Dios hizo en un principio, en el Génesis, y vio Dios que era bueno, es buena la voluntad de Dios para nosotros. Es agradable, ahí dice Dios, está diciendo, no tiene por qué, no lo tienes que ver como un azote, sino lo tienes que ver como algo agradable porque te estoy guiando y te estoy corrigiendo para que seas mejor y vivas mejor y recibas todas mis promesas y la vida en abundancia. ¿De acuerdo? Entonces, es agradable. Es agradable que yo quiera que sea sano, porque es agradable que esté sano. Es agradable que recibas la vida en abundancia, porque es agradable tener abundancia. El desear, querer tener abundancia no tiene nada de malo. Está en nuestro ADN, pero las malas creencias, las mentiras de Dios que nos han dicho en muchas religiones y aún en iglesias que se dicen cristianas, que solo predican salvación, mas no enseñan cristianismo. Fíjate bien lo que dije, predican salvación, sí, están en lo correcto en cuanto a la predicación de la salvación, sí, pero no enseñan cristianismo porque tienen a la iglesia sumida en una falsa humildad donde entre más pobre seas, más agradas a Dios. Eso no es de Dios, eso es del diablo y no es agradable. Entonces por eso Dios dice, tienes que comprobar que mi voluntad para tu vida es buena, agradable y luego dice y perfecta, y perfecta. ¿Por qué perfecta? Porque nunca cambia. Por eso es perfecto. Porque nunca cambia. No va a haber un momento, incluso aun cuando has pecado, que Dios te castigue y te azote con cosas malas. Él se va a doler, sí, porque la Biblia dice que Él se contrista, o sea, se pone muy triste cuando nosotros hacemos pecado, porque cuando tú practicas el pecado, si no es por ignorancia, es decir, em, que tú cometas un pecado porque no sabes que es pecado, ¿verdad? Cristo, ¿esto es posible? Sí, claro que sí es posible. Cristo dijo incluso, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, o sea, no saben que están pecando. Y como no saben que lo que están haciendo es pecado, te pido que los perdones. Pero eso aplica cuando tú no sabes que lo que estás haciendo es pecado, pero no aplica cuando tú sabes que lo que estás haciendo es pecado. Ahí sí no, o sea, no os engañéis, no os hagáis, no os hagáis, no os engañéis a vosotros mismos. Cuando tú sabes que es pecado, ahí tú ya estás, eh, Dios se contrista porque tú estás actuando con premeditación porque sabes que es pecado. Alevosía porque lo puedes hacer. Ventaja porque nadie te lo puede impedir, ¿verdad? Nadie te lo puede impedir. Y, y fíjate bien, traición, porque estás traicionando a Dios. Estás traicionando a Dios. Cuando tú estás pecado sabiendo lo que estás haciendo, tú estás traicionando a Dios. Esa es la realidad de las cosas. Él así lo ve, así lo percibe, así lo siente y dice, no está bien. Por eso es muy importante que no te, no te permitas lo que no debes. A veces es muy fácil y sorprendente cómo muchas veces la gente cuando sabe que no debe de hacer algo y que no está bien y que se le ha dicho, o sea que no hay lugar a dudas, no hay lugar para que tenga dudas, no hagas esto y lo hace, o sea, dices, pero ¿qué te pasó? ¿En dónde perdiste la carne de tu hamburguesa, no? ¿O qué? O la hamburguesa de tu cajita feliz. Entonces, metiéndonos en el tema que estamos estudiando, que es la fe, ¿verdad? Que es la fe, y hoy empezamos con el tema de cómo hacer crecer nuestra fe. Es importante que te des cuenta que la fe empieza cuando tú empiezas a conocer la verdadera voluntad de Dios para ti.
La fe empieza cuando verdaderamente empiezas a conocer la verdadera voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que tú no mueras eternamente. Por eso se hizo hombre en forma de hijo de Jesucristo y vino a dar su vida para que tú tengas perdón de pecados. Luego entonces te conviertes en un santo. Luego entonces también puedes andar sin pecar. Sí puedes andar sin pecar. Y de esa manera honras y glorificas a Dios cuando tú te cuidas ya de no pecar. Tú tienes la vida eterna porque tienes la salvación, pero junto con la vida eterna recibes el derecho de ser sano y recibes el derecho de ser rico. Y mencionaba yo esto porque en la voluntad de Dios está en que no tiene nada de malo querer crecer, querer estar mejor. Es eso Dios nos lo puso en nuestro ADN y se lo puso a todos los seres vivos. Por eso todos los seres vivos nacen y crecen. Una planta no pudiera crecer si no trajera en su ADN crecer, ser más, tener más, dar más. Los árboles, todo árbol nace y crece y quiere dar más frutos. Y por eso es que hace que crezca y dé frutos, porque es parte de nuestra naturaleza. Querer crecer y querer tener más para dar más fruto es parte de Dios. O sea, por eso ahí dice, para que todos seamos mejores hijos tuyos, llevando mucho fruto, dice el original, llevando mucho fruto, porque en la traducción que tenemos creo que nada más dice fruto, pero el original dice llevando mucho fruto o más fruto en toda buena obra. Y para eso es que Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad, porque de ahí proviene todo. Entonces, está bien ser mejor hijo de Dios, preocuparnos y ocuparnos todos los días en querer ser mejores hijos de Dios. Sí, sí está bien. Está bien querer ser sano. Sí, sí está bien. Está bien creer que esta enfermedad Dios me la dio para que yo sea un mejor hijo de Dios. No, no está bien. Esa es una mentira del diablo, porque Él no da enfermedades para que tú seas un mejor hijo de Dios. ¿Qué es lo que Él da para que tú seas un mejor hijo de Dios? Su palabra, donde vas a conocer lo que eres tú y cómo debes de ser tú. ¿En dónde está eso? En su palabra. ¿Quieres saber cómo eres tú y cómo debes de ser tú? Conoce a Cristo. Y ahí vas a conocer cómo debes de ser tú, cómo eres tú en la verdad, no en la realidad. A lo mejor en la realidad eres un hijo de la tostada o esas cosas, pero en tu verdad es que seas un hijo de Dios como Dios, porque te hizo su imagen y semejanza cuando tú creíste en Él, creíste en Cristo. Entonces, por eso es que esto es vital, ¿de acuerdo? Vital. Así es de que está en nosotros, puesto por Dios, el querer ser mejores por Dios y para Dios, y el querer tener más para dar más fruto en toda buena obra. Entonces, ¿es válido querer tener más dinero? Claro que sí, porque entre más dinero tengas, más vas a poder hacer por la obra. Por supuesto que sí, más vas a poder diezmar, más vas a poder bendecir y ayudar a otros. Por eso la Biblia dice que el dinero es de Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué lo creó Dios? Para dárnoslo a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida y una vida en abundancia. Y sabiendo esto es como vamos a hacer crecer nuestra fe. Entonces, metiéndonos a este tema de cómo hacer crecer nuestra fe, es bien sencillo. La fe crece así como viene. Voy a poner un ejemplo. Si tú haces una fiesta y vienen invitados, tú tienes un cierto número de invitados. ¿Cuántos? Los que vinieron.
Oh, qué profundidad, ¿verdad? Está tremendo. Y si vienen más invitados, vas a tener ¿qué? Más invitados. ¿Por qué? Porque están viniendo más invitados, ¿verdad? Tocaron el timbre, abriste y ya estaban los primeros 10. Ay, hola, bienvenidos, pasen a la fiesta, ¿no? Y luego vuelven a tocar el timbre y, ay, ya llegaron más, sales y abres la puerta y entonces, y hay otros 15, ¿no? Pásenle, están en su casa. Y ya estás acá adentro con los 25 que ya llegaron y de momento, pum, tocan la puerta y vas y abres y hay 25. Ay, hola, qué padre que ya llegaron, pásenle. Entonces, cada vez que vienen más invitados, ¿qué pasa en tu fiesta? ¿Qué pasa en tu casa? Hay más gente, hay más invitados. Entonces, así es como hacemos crecer la fe, de la misma manera que viene y llega. ¿Cómo viene la fe? Vamos a Romanos 10:17. Dice ahí, así que la fe es, ese es significa más allá de existe. La fe es, la fe está, la fe hay. Y dice, la fe es, así que la fe es por el oír, fíjate bien, por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí Dios es que, número uno, tú vas a ser una persona de fe si oyes, pero tú vas a oír si solo oyes la palabra de Dios. Lo que está diciendo aquí es que Dios está especificando específicamente, clarividosamente, o sea, claramente, que si tú oyes algo que no es la verdadera palabra de Dios, que no es verdaderamente palabra de Dios, tú no estás oyendo. Y si tú no estás oyendo, entonces tú no puedes creer. Tú no vas a tener fe. La fe no va a ser en ti, porque la fe es en ti por el oír, pero el oír solamente es en ti cuando tú oyes palabra de Dios. Tú puedes oír 1000 cosas que incluso te han dicho, esto es de Dios también. No, sí, nosotros también creemos en Dios, ¿no? Así como el diablo le dijo a Cristo, no, pues es que está escrito que sus ángeles mandará para que tú no tengas tropiezos y sus ángeles te guardarán, así es que, pues aviéntate, ¿verdad? El mismo diablo usa la palabra de Dios y usó la palabra de Dios, parte de la palabra de Dios para engañar a Cristo. Entonces, fíjate bien, date cuenta de esto, si el diablo quiso engañar a Cristo usando la palabra de Dios, ¿tú crees que no lo ha hecho contigo? O sea, ¿tú qué crees? Es la estrategia de Satanás. Como decía el pastor John en una clase, el diablo siempre va a usar algo de verdad para engañarte. Es como los billetes. Un billete falso de 500 pesos, pues trae todas las imágenes y colores del billete de 500 pesos. No trae el de 20. No, un billete falso trae todas las imágenes y colores de un billete de 500 pesos. Pero es falso. ¿Por qué? Porque no es verdadero, porque no trae todos los códigos que hace o identifican a un billete verdadero. Entonces, ¿trae algo de verdad? Y si tú no conoces exactamente bien los códigos de identificación de un billete verdadero, como el papel y que la banda de no sé qué y que el relieve de quién sabe dónde y la marca de agua y todas esas cosas, si tú no las sabes, las conoces bien, acuérdate, todo está basado en conocer la verdad, conocer la voluntad de Dios para conocer a Dios, la verdad de Dios y conocer a Dios verdaderamente. Si tú no conoces bien los códigos de un billete verdadero, te pueden engañar con un billete falso. Y así lo quiso hacer Satanás con Cristo y así lo ha hecho Satanás con muchísima gente, con todos, con todos. No hay alguien, escucha esto, no hay alguien al que el diablo haya visto
y diga, ay, a ti no te voy a engañar. No sé por qué, ¿no? A lo mejor eres muy guapo o guapa, o, ay, eres tan simpático, o no, a ti no te voy a engañar porque eres hijo de tus papás. Entonces, como tú eres hijo de tus papás y tus papás te están enseñando algunas cosas, a ti no te puedo engañar. No te voy a engañar. No, claro que te va a intentar engañar. Y más si tus papás están en el camino de Dios, peor, peor, Él va a querer robarte. O sea, sé de muchos hijos de pastores que han terminado en caminos satánicos. No voy a decir nombres porque incluso algunos pues, son conocidos, ¿no? Son famosos. Pero esa es la realidad. Entonces, fíjate bien, la fe viene, ¿verdad? Cuando la voluntad de Dios es conocida. Por eso Colosenses 1 dice así, no ceso de orar por vosotros, dice el Espíritu Santo. No ceso de orar por vosotros. Y ese es un modelo de oración, una oración que nosotros podemos leer, entender, y una vez que la hemos entendido y hemos percibido su poder, podemos hacer por los demás. ¿Puedes orar el Padre Nuestro tal y como lo dijo Cristo? Sí, siempre y cuando lo has entendido y percibido al 100% y lo oras de todo corazón. Pero es un modelo de oración nada más. ¿Te lo puedes hacer tal cual? Sí, siempre y cuando no sea una vana repetición, ¿verdad? Es lo que Cristo enseña. No seas como los gentiles que se van a las iglesias y repiten puras banalidades, ¿no? Están rezando puras vanas repeticiones, para que me entiendas. No, vale si sale del corazón porque lo entiendes y lo percibes al 100%. Y ahí dice, no ceso de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. De pedir que seáis llenos ustedes del conocimiento de su voluntad, para que andes como es digno del Señor, no enfermo, no pobre, miserable, dando lástima, deprimido, cansado, flaco, ojeroso y sin ilusiones. No, porque Dios pone tanto el querer, es porque está en tu ADN el querer ser más, el querer tener más, el querer hacer más. Está bien. Lo único que debe de cambiar es por qué quieres ser más y tener más. Para tus propios deleites, entonces estás pidiendo mal. Pero si quieres tener más para hacer más, por Dios y para Dios, por tu familia, por la gente, entonces está bien. ¿Por qué? Por eso Cristo dijo, da a los pobres. O sea, está bien querer tener más, si vas a dar a los pobres, sí, pero si quieres tener más para nada más deleitarte a ti mismo, fíjate, te voy a decir dónde está la posible trampa. En Filipenses capítulo 2 dice Dios que no hagamos nada por contienda o vanagloria, o sea, nada por competencia y nada por vanidad. Entonces, si tú estás pidiendo porque quieres competir con alguien, ¿no? Quieres tener más que los demás, no es de Dios. Si tú estás pidiendo tener por vanidad, no es de Dios. Si tú estás pidiéndole a Dios algo porque simplemente te quieres deleitar en eso, dando gloria a Dios y compartiéndolo y repartiéndolo, está bien. Eso sí es válido. Porque también la Biblia dice que Dios ha puesto cosas en este mundo para que nosotros nos deleitemos en ellas. Pero tienes que saber distinguir esa línea quizá muy delgada que hay entre querer tener para bendecir o querer tener para deleitarnos por competencia. Porque mira, yo tengo más que tú, ¿no? O vanagloriarte, ¿no? Entonces, volviendo al versículo, así que la fe es, y quiero decirlo, así que la fe será en ti, estará en ti, la tendrás tú por el oír, por el oír. Por eso es que la gente no puede creer, porque, fíjate bien, ¿cuánto tiempo
oyes la palabra de Dios a la semana? Y la otra pregunta sería, si lo que oyes es palabra de Dios. Porque por eso hay mucha gente que lleva años en una iglesia o en una religión y su vida sigue igual o antes le va peor, como a la mujer de flujo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que oye no es de Dios y como no es de Dios, no ha provocado en ella la fe. Lo que también enseña este versículo, así que la fe es por el oír. Está hablando Dios aquí realmente de una ley, de un derecho. Tú vas a tener derecho a tener fe, tú vas a tener derecho a que haya fe en ti para que puedas creer si tú oyes. Pero si tú oyes palabra de Dios, porque el oír solamente viene a ti, o sea, el oír que produce fe en ti solamente viene a ti si oyes verdadera palabra de Dios. Porque hay mucha palabra de Dios adulterada. O sea, basta con que pongas el canal, ese canal donde hay muchos predicadores y falsos maestros y falsos pastores. Hay otros buenos, he de reconocer que hay otros que sí son, pero hay muchos que no son. Te voy a poner un ejemplo bien fácil. Un billete falso, ¿en dónde anda? Un billete falso nunca anda solo. Anda entre el dinero. Que a lo mejor un día nada más te dan un billete falso porque era de 500 y tú diste el cambio, lo que sea, está bien. Pero ese billete andaba entre el dinero. Un billete falso anda entre los billetes verdaderos. Así también los pastores y maestros falsos andan entre los verdaderos maestros y pastores. Entonces, de nada sirve que tú estés oyendo. Si tú estás oyendo palabra de Dios adulterada, no vas a crecer, como dice Pedro, y también es un versículo que enseñamos mucho, ¿verdad? Que dice, desead como niños recién nacidos. Eso habla de que desea con urgencia, la leche espiritual, dice ahí, no adulterada para que por ella puedas crecer en tu salvación. Ya fuiste salvo por Cristo Jesús. Ok, ahora lo que necesitas es crecer. ¿Para qué? Para que crezca tu fe y puedas creer. Es crecer en la fe para que puedas creer cada vez más por lo que sea. Y después te des cuenta que se necesita tanta fe para sanar una gripe, como para sanar el COVID, o como para sanar de cáncer, o sanar de SIDA, o sanar de lo que quieras, así como para hacerte rico. El problema es que lo he dicho, mucha gente le es fácil creer para sanidad, pero no le es fácil creer para riqueza. Y todo es por sus límites mentales, sus topes mentales, sus paradigmas mentales de pobreza. Porque muchos heredamos la mentalidad de pobreza y eso es lo peor que nos puede pasar. Porque cambiar esa mentalidad es lo más difícil para el ser humano. Es muy difícil. Tenemos que estar oyendo porque la fe, así que la fe es por el oír y 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 el oír la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Tú oirás por la palabra de Dios. Si no es palabra de Dios, no habrá el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estás oyendo algo que te están diciendo que es palabra de Dios, pero no lo es. Leche espiritual adulterada que te satisface en el momento, sí, pero no te nutre y no te hace crecer. Por eso Dios compara la palabra de Dios con la leche espiritual. Por eso dice leche. Pero la leche adulterada, puedes ponerle al niño un dedo de leche en la mamila y lo demás de agua. ¿Le vas a quitar el hambre? Sí. ¿Por qué? Porque lo vas a llenar, sí, pero no lo vas a nutrir para crecer y fortalecerse. ¿Por qué? Porque nada más tenía un dedo de leche y lo demás era agua. Así pasa.
Nos dan un dedo de palabra de Dios y lo demás, palabra falsa. Entonces, te preguntarás, ¿y cómo entonces puedo saber si lo que estoy oyendo es de Dios o no es de Dios? Muy buena pregunta. Y si tú te has preguntado eso, te felicito. Porque mucha gente, ahí predican o enseñan palabra de Dios, ahí voy. No, tienes que checar, tienes que averiguar. A ver, ¿es pastor? ¿De dónde salió? ¿Quién dijo que era pastor? ¿Estudió? ¿No estudió? Hay mucho pastor que es pastor porque le pasaron la papa caliente, o sea, se murió el pastor o se fue a vivir a otro lado o lo que sea y ya no había quien, pues vas tú, bueno, pues órale. Pues eso no quiere decir que tenga el llamado y se haya preparado, porque además yo creo que los que no se preparan es porque no tienen el llamado. Cuando alguien tiene el llamado, su primer necesidad es prepararse. ¿Por qué? Porque quiere cumplir bien ese llamado. Porque no le quiere quedar mal a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque Dios lo llamó a ser pastor o a ser predicador o a ser evangelista o a ser maestro y entonces dice, me tengo que preparar porque no le puedo fallar a Dios. ¿Por qué dice no le puedo fallar a Dios? Porque Él me llamó. Pero aquellos que no quieren saber nada de los maestros de la palabra, que creen que, no, yo ya estoy ungido, no, yo ya soy. Son falsos, porque el llamado no te hace. Por eso Dios escribió la Biblia y por eso Dios constituyó maestros. Efesios 4 dice, he constituido maestros, yo hice pastores y también maestros para perfeccionarlos a ustedes para la obra del ministerio. Entonces, ¿qué clase de pastor es aquel pastor que evade a los maestros? ¿Quién lo perfeccionó entonces para la obra del ministerio? Es un tema, ¿no? Puede ser que tuvo un buen pastor, que fue un buen maestro, auténtico y todo, y él lo preparó y lo dejó, sí está bien, pero por sus frutos los conoceréis. ¿Qué enseña? Enseña puro postre, puras cosas bonitas, puras cosas agradables, o realmente corrige a la iglesia, señala los errores de la iglesia, porque además un maestro tiene parte de profeta. El profeta neotestamentario es el que le señala el error a la iglesia. El profeta es el que le dice a la iglesia en qué está mal, empezando por el pastor. Entonces, ahí hay que investigar, a ver de dónde, cómo, qué predica también, cómo saber si predica para que uno sea sano, para que uno sea próspero, para que uno reciba la vida en abundancia que Cristo vino a darnos, o predica para que te resignes y te conformes a estar fregado, a ser pobre, a estar enfermo y solamente espera el día de tu partida porque entonces todo pasará y estarás en mejor vida. Todos estos conceptos son los que amputan la fe de la gente y por eso Cristo dijo, si puedes creer, porque Él sabía que iba a haber todo este padecimiento en la gente al punto de no poder creer. Fíjate bien, hoy el no poder creer, esto sé que va a ser una bomba y tengo que decirlo, ¿no? Tengo que decirlo, así como fue una bomba cuando Cristo dijo, oren así y díganle Padre a Dios, o sea, eso fue una bomba, fue la cachetada, el golpe más fuerte que Cristo le dio a los religiosos. Ahí fue cuando dijeron, hay que matar a este tipo, hay que matarlo. Ahí fue cuando los mismos religiosos, ¿cómo le llama Padre al Dios eterno? ¿Verdad? Bueno, así esa bomba es lo que voy a decir. Hoy en día, parte de la cultura del mundo mundial es para no poder creer. Es parte de la cultura. El no poder creer es cultural. Es cultural. Y tan cultural que la gente se ha acostumbrado a vivir sin fe. Se ha adaptado a vivir sin fe. Y no solo eso, se ha preparado para buscar argumentos
para descalificar la palabra de Dios y además la existencia de Dios en la vida de la gente. Por eso mucha gente al final de la historia dice, ¿de qué sirve tener un Dios? ¿No? Y por eso muchos se vuelven ateos y cada vez hay más ateos. Porque hay tanta mentira de Dios en el mundo que por esa mentira nadie puede o quiere creer en Dios. Porque ya es cultural. Y entre más te prepares, más vas a mamar esa cultura de que Dios no existe, o de que no necesitas a Dios, o de que olvídate de Dios. Mira, Dios sí existe y es un ente, una energía, un poder, lo que nos creó. Y ahí está. Pero ahora vive por tus propios medios. Ráscate con tus propias uñas. Dios no funciona hoy en día. Funcionó cuando vino Cristo y caminó entre nosotros. Ahí sí, ¿no? Pero hoy no. Entonces, así como Cristo no pudo hacer muchos milagros, porque la misma Biblia dice claramente que Cristo estuvo en su tierra y no pudo hacer ahí muchos milagros. ¿Por qué? Por la cultura que tenía toda la gente de su tierra en relación a él. ¿No es este el hijo de José y de María? ¿No son sus hermanos los que están también aquí afuera? Jacob y todos ellos, ¿no son sus hermanos? No, ¿cómo crees que él nos va a hacer milagros? Esa era su cultura. Y eso es lo que se está culturalizando diabólicamente a la sociedad para que cada vez se aleje más de Dios, y por eso el mundo cada vez está peor, porque cada vez la cultura general del mundo aleja más al mundo de Dios, o aleja al mundo más de Dios, aleja más al mundo de Dios también. ¿Cómo hacer crecer tu fe? Así como viene, como el ejemplo que puse. Tú invitas a todos a tu fiesta. Llegan 10, ¿cuántos vinieron? 10. ¿Cuántos tienes? 10. Pues si vienen más, pues crecen tus invitados. Si vienen más, crecen tus invitados. Entonces, la fe viene y la fe viene y la fe es por cuánto oigas y cuántas veces oigas la palabra de Dios. ¿Cuánto oyes de la palabra de Dios? Y yo aquí te quiero retar, o sea, de verdad quiero confrontarte, porque yo quiero que creas, yo quiero que vivas con Dios, yo quiero que tú puedas creer y le puedas pedir a Dios y tu vida cambie. Porque el mundo tiene tantos problemas, o sea, pero tantos cada vez que vamos a la iglesia y nos congregamos y me platican los problemas que tienen sus conocidos, porque son pocos los que tienen problemas en la congregación. No digo que no los haya, ¿sí? Pero lejos de platicarme sus problemas que están resolviendo por todo lo que están aprendiendo en la palabra de Dios, y bendito Dios por eso. La gloria es para Él. Que me platican los problemas de sus conocidos, de sus amistades, y de verdad problemas para espantarse. Y mi respuesta es, solo Dios puede sacarlos de ahí. Solo Dios puede librarlos. Solo Él. Pero que se acerquen, que lo busquen, que oigan su palabra. Y ese es mi reto y esa es mi confrontación. Si la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, carajo, y tú nada más, no puedes ni siquiera darle 2 horas a la semana a Dios, a ti, dártelas a ti para oír la palabra de Dios y poder creer. 2 horas, hablando de que sea el jueves y sea el domingo, de que te conectes o asistas a las reuniones. Jueves no, hacemos la reunión, el jueves todo es por línea y seguiremos en línea, gracias a Dios por la línea, y aquí estaremos enseñando. Y cuando no sea yo, será la pastora o el pastor John o quien sea, pero siempre habrá alguien
preparado para darles palabra de Dios, para que ustedes oigan, para que la fe venga a ustedes, vaya a ustedes. Y entre más oigan, más fe va a haber. Pero oigan, oigan. Entonces, todo se trata de oír la palabra de Dios y luego no se conectan. Y luego hay cosas más importantes. Es ahí donde digo, bueno, con razón Dios les llamaba perdidos, porque se necesita estar perdido para, ay, no, es que va a haber esto. Entonces, hoy no me conecto. Hoy no voy a la iglesia. No, no te humilles de esa manera, no, no te revientes de esa manera, porque eso es reventarse a sí mismo. Se revientan a ustedes mismos cuando lo más importante para poder creer es oír la palabra de Dios y no pueden, no tienen tiempo. Así es la fe. La fe va a venir por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces recuerda esto, son dos cosas importantes. El oír, pero habrá oír si hay palabra de Dios. Habrá oír si hay palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, tú no estás oyendo. Aún estés 8 horas en la iglesia, un día a la semana, porque también las hay, ¿verdad? 8 horas ahí o más tiempo, pero si no estás oyendo palabra de Dios, no va a pasar nada en ti. No va a venir la fe. No va a venir la fe. Oír la palabra de Dios es lo que va a hacer que tú empieces a percibir como un hecho real aquello que no ha sido revelado a tus sentidos. Fíjate bien lo que dije, oír la palabra de Dios es lo que te va a empezar a hacer percibir como un hecho real aquello que no ha sido revelado a tus sentidos. Eso es la fe, eso es la certeza de lo que no se ve. Tengo la certeza, eso es tener fe, tengo la certeza de lo que todavía no veo porque ya lo estoy percibiendo con mis sentidos. Incluso tú puedes verte sano, aun cuando tu realidad es que no seas sano. Yo soy sano en Cristo Jesús. Por eso Cristo decía, di y cree con el corazón. Di y cree con el corazón. Dile a ese monte que se quite y se eche en el mar. Entonces, dile a esa enfermedad que te dijeron que tienes, que alguien te adjudicó o te confirmó o te sembró cuando te dijo, sí, tienes esto, ok, tienes eso, muy bien, pero siémbrate tú lo que dijo Cristo, lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Cristo fue azotado 39 veces hace aproximadamente 2022 años, bueno, 2022 años de su nacimiento, menos 33, porque él fue azotado cuando tenía 33 años, entonces le quitamos a 2022 33 años, ¿cuánto queda? 1900 y tantos, ¿no? Bueno, hace casi 2000 años, Cristo fue azotado para que nosotros fuésemos sanos, para que nosotros no nos enfermáramos. Fueron 39 azotes porque todas las enfermedades que han existido, existen y existirán se clasifican en 39 tipos. Eso me lo dijo un médico. Y por eso fueron 39 azotes, porque en cada azote se llevó cada tipo de enfermedad que existe. Ya ven que unas son de infecciosas y que virales y que, bueno, hay 39 tipos y Él con cada azote nos libró a nosotros de las enfermedades. Así es de que tú empiezas a oír eso, lo empiezas a creer y tú empiezas a decirle a la enfermedad, dices el nombre y dices, sal de mi cuerpo y échate en el fondo del mar. Y al otro día y en la tarde y todo el tiempo que quieras y cuantas veces quieras, le puedes ordenar a ese monte, o sea, a cualquier enfermedad, a cualquier problema, quítate y échate en el fondo del mar.
dilo, dice Cristo, dile a ese monte, o sea, dile a la enfermedad, dile al problema que se quite y se eche en el fondo del mar. Tú dilo. Va a llegar un momento en que tu corazón lo va a creer, en que tu corazón, en que tú vas a sentir, o sea, viene la intención porque mentalmente has vencido el paradigma, has vencido la realidad. ¿Con qué venciste la realidad? Con la verdad de la palabra de Dios, y entonces va a haber una intención, un sentir de que va a ser hecho lo que digo. Te viene eso, ¿por qué? Porque Cristo lo dijo. No dudes en tu corazón que será hecho lo que dices. Y cuando tú has dicho, y tenemos testimonios de esto que les estoy hablando, tremendos en la iglesia, gente que ha sanado de cáncer, de SIDA, de COVID, de muchas cosas, lo que quieras, lo que quieras. Matrimonios que no podían tener hijos, tienen hijos, porque decimos y decimos y decimos y decimos, y en un momento no dudamos que será hecho lo que digo, lo que decimos. ¿Por qué? Porque lo estamos diciendo. Y Cristo dijo eso. No dudes que será hecho lo que dices. ¿Por qué? Porque va a ser hecho. ¿Por qué? Porque lo estás diciendo. Así es que empieza a decir lo que quieres. Empieza a confesar lo que quieres. Y como Abraham enseñaba yo el domingo, ¿verdad? Que seamos como Abraham y creamos en esperanza contra esperanza, porque estamos plenamente convencidos de que fiel es Dios que nos prometió el ser sanos, el ser prósperos, el ser ricos, el darnos una vida en abundancia. En abundancia. Él vino para darnos una vida en abundancia. El dinero es de Él, el oro y la plata son de Él y los ha puesto aquí para bendecirnos a todos. Y si faltase, Él lo crearía y lo haría para nosotros. Nunca debe por qué faltar. Nunca. Para nadie, para ningún ser humano, hay suficiente riqueza en el mundo para que todo el mundo sea rico. Así es que simplemente empieza a decir que la riqueza venga a ti, que el dinero venga a ti, que los negocios vengan a ti, que las ventas vengan a ti, que lleguen a ti. Hoy voy a tener un gran día, hoy voy a vender mucho, hoy voy a ganar mucho, y si no hoy, será mañana. Ok, hoy no gané todo lo que quería, pero no pasó nada. Mañana, mañana. Hay un ejemplo de un maestro que empezó a entender la fe y empezó a usar la fe, y entonces dijo, él es escritor y había hecho un libro, y dijo, bueno, si consigo que tantas personas compren mi libro a tanto, pues yo voy a tener $100,000. Y dijo, pues tengo que buscar la manera, y entonces se concentró en eso, fíjate bien, se concentró en eso, empezó a decirlo, empezó a pensar en eso, empezó a intuirlo, a sentirlo, a provocarlo. Eso, la fe provoca que las cosas pasen. Por eso dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. O sea, te es posible. ¿Quién lo hace posible? Tú. Cristo dijo, si tú lo crees, te es posible, entonces créelo, te va a ser posible. Tú vas a hacer que sea posible porque tú puedes creer, porque tú crees. Y entonces él dijo, y empezó, y así fue. Entonces le hicieron una entrevista y resulta que publican la entrevista en un periódico donde la gente cuando ve la entrevista en ese periódico y ven ahí lo del libro, le compran el libro. No llegó a los $100,000, se quedó en $94,000. O sea, le faltaron 6,000 u $8,000 para llegar a $100,000. Pero por eso se frustró. No, ¿qué dijo? No llegué a 100,000, pero llegué a 92 o 94. Pues si esto puede pasar con 100,000, pues puede pasar con 1,000,000. Y así se hizo millonario.
porque pudo creer. ¿Él lo hizo posible? Sí, Él, porque Él pudo creerlo. Tú puedes hacer posible lo que tú puedas creer, y tú vas a poder creer cuando tú te des la oportunidad de oír la palabra de Dios, y oír la palabra de Dios, y oír la palabra de Dios, para que puedas creer. Así es como crece la fe en nosotros, de la misma manera como nos viene. Me dio muchísimo gusto compartir con ustedes este tema tan apasionante y tan vivo y tan veraz y tan poderoso de la palabra de Dios. Espero haber logrado algo en tu corazón. Todo gira alrededor de que tú te des la oportunidad de poder creer, y de que tú a partir de hoy digas, ¿sabes qué? Yo voy a oír la palabra de Dios, porque por el oír la palabra de Dios voy a poder creer. Haz lo que muchos hacen. Me da gusto cuando dicen, me encanta que está la prédica en el canal de YouTube porque la oigo todos los días. Y si no la oigo completa un día, oigo una parte y el otro día otra parte, y luego repito la parte que me gustó, y luego vuelvo a repetir la otra, y vuelvo a repetir la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es vital que oigas la palabra de Dios. Escucha estas clases tanto como las necesites para que empieces a poder creer. ¿De acuerdo? No te olvides que Dios te ama y te bendice siempre, así como nosotros también. Nos vemos la próxima, y suscríbanse, por favor. Necesitamos más suscriptores. Compartan y suscríbanse. Ayúdennos a ayudar. Necesitamos más suscriptores en nuestros canales de Plan Familiar Cristiano y de Universidad de Vida y Formación Humana. Por favor, ayúdenos, porque todo lo que podamos recibir de los videos, de los canales, lo vamos a usar para ayudar a la gente. Nos vemos la próxima.